el primero de los santos dorados, el reparador de armaduras y también discípulo del último patriarca nombrado directamente por Atena. Tenemos aquí al lemuriano Mu de Aries en esta minifigura en formato de bloques de construcción, esta minifigura no oficial evidentemente, pero que no por eso deja de ser una minifigura bastante buena y que definitivamente le suma a cualquier colección, sea de bloques de construcción y también de Saint Seiya. ¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos una vez más a The Dark Review. Soy Dark y vamos con el análisis de esta minifigura que acabamos de presentar hace unos instantes. Y bueno, en términos generales, ¿qué podemos decir de la misma? Me parece que es una figura bien ejecutada, me agrada bastante en términos de escultura. Definitivamente está inspirada en los diseños de Shin Araki y al igual como pudimos ver en otras figuras de esta misma colección, la parte inferior de la armadura, entiéndase la protección de las piernas o las grebas, únicamente van a estar impresas dentro, sobre las propias piernas de la minifigura, mientras que el resto de la armadura, es decir, de la protección de la cintura o la falda hacia arriba hasta culminar en el yelmo, pues esa sí la vamos a tener moldeada específicamente para esta minifigura o para este personaje. Sin embargo, para analizarla debidamente vamos a ir retirando las partes y finalmente vamos a culminar ensamblando por completo de nueva cuenta la figura, y también para mostrar un pequeño cambio de aspecto con el que cuenta gracias a las piezas o a la pieza adicional que tiene esta minifigura. También aquí creo que es menester mencionar el hecho de que no tengamos una base como en la mayoría de minifiguras de este formato, al menos de las minifiguras no oficiales, así como estamos acostumbrados, pero finalmente no es algo que comprometa el valor de exhibición de la figura y tampoco la manipulación de la misma, puesto que ya pudimos ver que la figura completamente ensamblada o los complementos como son las diferentes piezas de la armadura en realidad no van a comprometer el centro de gravedad de la misma, por lo tanto no cuesta trabajo que la podamos nosotros equilibrar y mantener en una sola posición. Ahora sí, habiendo dicho todo lo anterior, bueno, ¿qué es lo que podemos decir de esta minifigura? Si empezamos, como es costumbre aquí en el canal, en el análisis desde la parte inferior, pues que ya tenemos aquí las piernas desensambladas y podemos ver que la impresión es bastante buena. En realidad me agradan las diferentes tonalidades que tenemos, desde los tonos o el tono café o marrón que tenemos tanto para la punta del calzado como para las líneas que nos van a servir para delimitar los diferentes patrones de la armadura, como las dos tonalidades que tenemos de dorado, ya que le agrega un poco de volumen a la impresión. Y yo sé que lo he dicho en muchas ocasiones, pero me parece que es una característica importante de minifiguras de este formato. Gran parte o una parte importante, en el caso de esta figura no gran parte porque tenemos las piezas de la armadura específicas, pero una parte importante en términos generales de la caracterización de personajes para este formato radica en las impresiones que se hacen sobre las diferentes piezas del cuerpo. Algo que me agrada también es que vamos a tener nosotros las piezas en color verde de manera natural, bueno, al menos la T, que nos sirve como pieza pélvica y como pieza de anclaje para las piernas, y también para el torso la tenemos en verde, y algunas impresiones también en la parte superior de las piernas, porque es el color de la prenda que utiliza Mu debajo de la armadura, al menos en la versión del anime, porque en el manga es completamente blanca la prenda que utiliza no solo él, sino el resto de santos de Atena debajo de sus armaduras. Creo que los diseños están bastante bien adaptados de la versión que tenemos de la armadura por parte del ya fallecido maestro Shin Araki, y definitivamente se reconocen como la parte inferior de la armadura de Aries, al menos la parte inferior ya colocada en el caballero. Continuando con el análisis y yendo poco a poco subiendo y al mismo tiempo ensamblando la armadura, vamos con la falda de la misma, falda que definitivamente nos recuerda a los diseños del dibujante antes mencionado, y falda que no es exactamente igual ni de la parte delantera o de la parte trasera. Definitivamente aquí me parece que hicieron un muy buen trabajo, porque además de ser perfectamente reconocible la armadura y distinta en ambos extremos, dependiendo por dónde la estemos mirando, también va a calzar el diseño de la parte superior con la forma en la que se va a anclar, o al menos en la forma en la que va a coincidir con el peto de la misma armadura. Lo único que tenemos que hacer ahora para colocarla es ponerla sobre las piernas, y al igual que las otras minifiguras de esta colección no vamos a tener ninguna protección a los lados en la pieza de la misma falda, y esto recordemos que está así diseñado para que no interfiera la propia pieza de la falda con el movimiento de las manos de la minifigura. Si nos vamos ahora al torso,
podemos ver que de hecho es el mismo torso que hemos visto en las otras minifiguras, uno que solamente va a tener definida la musculatura en una tonalidad dorada, un poco más oscura que el resto de la pieza del torso. Sin embargo, me parece que es algo correcto porque la propia pieza del peto de la armadura no va a estar hueca de los costados, o bueno, no va a tener, mejor dicho, una placa o una porción de protección a los costados por el propio movimiento, gracias al formato de la minifigura y gracias a que el torso lo tengamos en dorado, pues de esta manera parece que es una pieza continua y le da un mayor parecido a la fuente de inspiración de esta minifigura, que es la versión del anime del propio personaje. Para los antebrazos vamos a tener, o los brazales, vamos a tener piezas específicas moldeadas de acuerdo al diseño de la propia armadura de Aries, que recordemos nos está haciendo referencia a Crisómalos, un carnero que es parte del propio folclore de la mitología griega. Y estas piezas, como mencioné previamente, fueron creadas específicamente para esta figura. Si bien el diseño pudiera dar la impresión de que está colocado al revés, tal vez por la propia curvatura que tenemos en el extremo, lo cierto es que no. Si nosotros retiramos una de las manos, nos podemos dar cuenta que la forma del propio brazal por la parte interna nos está indicando cuál es la parte que va a cubrir la mano y cuál es la parte que va a estar cubriendo el brazo. Además de que en realidad el diseño sí está siguiendo la propia forma que tiene la armadura en la obra audiovisual. Entonces esto lo mencioné porque en lo personal me pareció que estaba colocada al revés, pero lo cierto es que no, y en realidad sí coincide con el diseño de la armadura de Aries. Esto fue simplemente por la forma que se le dio a esta pieza en la adaptación, pero de hecho sí es correcta. Y lo menciono también porque en algún momento, antes de hacer el video, retiré la mano, traté de colocarlas de manera inversa, pero me di cuenta que en realidad están moldeadas para que entren de esta manera, y en realidad el error ahí en la percepción pues había sido de su servidor, no de la propia pieza. Vamos a colocar ahora la parte del peto y ya casi tenemos ensamblada la minifigura. Al igual que el resto de minifiguras de esta colección, no vamos a tener protección a la altura de los bíceps, pero esto pues es necesario de esta manera para que conserve cierta movilidad, y también porque serían piezas demasiado pequeñas y difíciles de acoplar, considerando que no le daría la vuelta completa al propio bíceps. Y de esta manera pues la sujeción sería un poco complicada, además de que cuando nosotros le colocamos la pieza del peto, pues simplemente no hay espacio como tal para protección en los bíceps. Ya que estamos con el peto, hacemos de lado momentáneamente la figura y tenemos aquí el peto de Aries en dos piezas bastante bien ejecutadas. En cuanto a la paleta de colores, simplemente es una pieza dorada. Vamos a tener aquí dos pequeñas marcas en la parte trasera. Me da la impresión de que este es un pequeño defecto en la pieza de parte, bueno, no parte, sino durante el proceso de fabricación. Me hubiese gustado que no estuviera aquí, pero bueno, también estemos conscientes de que se trata de una pieza no oficial, por lo tanto el control de calidad pues no es tan elevado como en la marca oficial de este formato, que sería Lego. Vamos a tener también dos pequeñas líneas en la parte superior de los cuernos del carnero, pero aquí lo que me llama la atención es que son perfectamente simétricas. Por lo tanto, si bien no se encuentran en el diseño del anime, no sé si hayan sido hechas de manera intencional o simplemente coincidió aquí un pequeño faltante en el pigmento dorado o en el acabado dorado de la pieza, pero al menos desde mi perspectiva no está comprometiendo el valor de exhibición de la propia pieza o de la propia minifigura, porque son simétricas y lo cierto es que no se ven mal, aunque me parece un tanto curioso que tengamos un elemento que no se encuentra en la propia pieza. Me parece que esto es producto, ya siendo un poco más analítico y tal vez un poco más sensato, me parece que esto es producto del propio proceso de fabricación de la pieza y es completamente involuntario, pero como mencioné antes, al menos es simétrico y ciertamente no está demeritando la pieza. Antes había mencionado que tenemos aquí un peto compuesto por dos piezas y sí, tenemos muy bien definida la parte del pecho, también las sombreras que tenemos incorporadas aquí en la propia armadura. Pero si nosotros hacemos un poco de presión hacia arriba
en los cuernos, podemos separar ambas piezas y podemos ver también que en la parte trasera tenemos bien esculpida la cara del carnero, que en realidad es lo que sujeta los cuernos a la propia armadura de Aries. Podemos ver que tenemos 4 puntos de sujeción, tenemos 4 pernos en la parte del peto y 4 orificios en los cuernos del carnero, que son una protección extra sobre el cuello y sobre la parte interna de los hombros, porque las propias sombreras de Aries, aunque pequeñas, están bastante ceñidas al cuerpo y le protegen de una manera muy superior a las sombreras de las armaduras de plata, de las armaduras de bronce. Y también vamos a tener cierto aspecto de escultura, no solo en las sombreras, sino también en la parte trasera, inclusive en las partes que quedan cubiertas por la armadura. No es mucho, pero al menos tenemos los acabados adecuados, lo cual le suma un poco el valor de exhibición de la propia pieza. Además de que la propia sujeción de las dos piezas, una vez que están ancladas, es bastante buena, no se van a desacoplar de manera involuntaria, y eso también es bastante importante, porque al momento de manipular la pieza, personalmente me parece molesto que ésta llegue a desarmarse sin que nosotros así lo querramos. Ahora, para la cabeza, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos un solo rostro impreso, pero me parece que está bien. Me gusta la expresión adusta que tenemos aquí de Mu. El diseño de los ojos alargados ligeramente hacia arriba tampoco está mal. Y en la parte superior tenemos estos pequeños puntitos que seguramente ustedes ya lo saben, pero en caso de que no lo supieran, estas son las cejas de los lemurianos. Perdón ahí porque estuvo el autofocus traicionándome unos cuantos segundos. Y sí, estos puntitos no son marcas, no son tatuajes, no son nada por el estilo, son simplemente las cejas de la raza de Mu. Podemos ver que tanto las cejas de Shion como las de Mu, como las de Kiki, que son los 3 lemurianos que conocemos en la obra de Kurumada, pues son de esta manera, son simplemente pequeños puntos de vello, porque evidentemente son las cejas cerca del extremo interior de los ojos. Aún así me parece un elemento un elemento estético bastante característico de los lemurianos, y me agrada que haya sido impreso de manera correcta en esta minifigura. La sujeción de la cabeza con el perno que tenemos un poco grande para el torso es bastante buena, y aquí pues únicamente me estaba quebrando yo un poco la cabeza tratando de dejar lo más centrada posible la cabeza del personaje. Pero bueno, eso no es nada, como acabamos de ver, que no se arregle con un poco de paciencia. Por fortuna, como ya mencioné previamente, pues la sujeción es bastante buena. Y finalmente, la última pieza que tenemos de esta minifigura es el cabello púrpura de Mu, tal cual lo vimos en el anime, porque en el manga es rubio. Y me agrada que tengamos una pieza creada específicamente para esta minifigura, y de hecho siguiendo el peinado que en la mayoría de las ocasiones pudimos ver con él, salvo después de que se enfrenta con Shion al inicio de la saga de Hades, donde ya tiene el cabello suelto, pero podemos ver que lo tiene amarrado en la parte inferior. Este pequeño punto blanco es simplemente el lugar de donde se desacopló la pieza una vez que terminó el proceso de fabricación. Cuando las piezas son fabricadas en masa, pues salen muchas piezas de cabello, todas unidas en una plantilla, y simplemente son retiradas y posteriormente ya empaquetadas con cada una de las figuras. Entonces este pequeño punto blanco es el lugar donde estaba sujeta. Me alegra que no lo tengamos en la parte frontal, porque de esta manera pues luce bien la minifigura, ya sea que le coloquemos el cabello o bien que le coloquemos el casco. Y aquí es como lo tenemos, con el cabello sin el casco, como de la manera como lo vimos combatir en la saga de Hades. Sabemos que la mayoría de los caballeros, no solamente santos, sino santos, dioses guerreros, generales marinos, los espectros de Hades, obviamente, la mayoría de ellos tienen una debilidad muy marcada, inclusive la misma Atena, y es que al primer contacto van a perder el yelmo, este va a salir volando. Inclusive Atena, cuando bloqueó el golpe que le lanza Hades con su espada, y eso que ella se puso en el escudo, y el escudo de Atena es prácticamente infranqueable. El casco salió volando. Creo que ahí Mu, como reparador de armaduras, tendría que hacer algo para que los yelmos se quedaran en su sitio. No, ya sabemos que la razón real es para que Kurumada en su momento se le facilitara el dibujo de los personajes. En fin, hasta aquí el video del día de hoy. Si tuviera que decir si es una figura buena, regular o mala, definitivamente es una figura buena, es una figura que se disfruta tener exhibida en la colección, que el parecido con la fuente de inspiración original es bastante bueno, y como dije antes, pues luce bien en una colección, ya sea de minifiguras de bloques de construcción y también de Saint Seiya. También quisiera mandar un saludo y
un agradecimiento a Synchrome que prestó la figura para el presente análisis. Y ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si el video les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo, económico como Patreon, PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche según cuando ven el video. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.